realmente el principio, lo más importante de nuestra salvación, el saber de que nuestro Señor ha resucitado. Y cuando miramos atentamente la palabra de Dios, quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Lucas, donde tuvimos la lectura en el capítulo 24. El Señor ha venido a este mundo a nacer, a vivir una vida 33 años sin pecado, para ir a la cruz, ¿sí? Para sufrir la cruz, muerte de cruz, derramar su sangre, morir en esa cruz, ser sepultado y al tercer día resucitar. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Con lo que dice eso la Biblia? No nos vamos a poner a leer todo eso, pero ¿está de acuerdo con eso? Ahora hay preguntas para hacernos. ¿Para qué? Y ahí pueden surgir un montón de respuestas. Una de las cosas que para qué vino fue para darnos salvación. El justo por los injustos, dice la Biblia. O sea que no hay dudas de que el Señor Jesucristo vino a sufrir la cruz por nuestros pecados para pagar el precio por nuestros pecados y darnos salvación. Pero dice la Biblia, todo aquel que cree. ¿Sí? Hay que creer en este Salvador, hay que realmente buscarle, necesitado de salvación y entendiendo que uno necesita esta salvación, porque uno es hallado culpable delante de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres. ¿Sí? Esto es así, y todos podemos dar fe de esto. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Morimos una sola vez, ¿no? Y después de esto dice la Biblia, el juicio. ¿Un juicio cómo? ¿Con quién? Con Dios. Y si Dios es el juez justo y me hace justicia por mis pecados, uno va a juicio. ¿Por qué iría a juicio? Yo nunca fui a juicio, gracias a Dios. Pero uno, ¿por qué iría a juicio? ¿Porque se portó bien o porque se portó mal? ¿Porque hizo algo bueno o porque infringió la ley donde uno está viviendo? Uno va a ir a dar cuenta de las infracciones que cometió. Me tocó ir a ver unas multas, ¿sí? Y me tocó ir a ver al juez, a la jueza. Y era algo muy tonto. Cambiaba el cartel de 60, cambiaba a 50. De 60 a 50. No voy a decir a quién llevaba. Lo llevaba Leandro a la casa, pero bueno. Y por ese cambio tenía 3 multas. Y fui a ver a la jueza. Y ¿saben qué? Yo por más que le hubiese dicho todo lo bien que he manejado en mi vida, ella me iba a juzgar por las 3 multas, las infracciones que tenía. Te sacamos una foto acá, ibas a 53 kilómetros por hora. Te sacamos este, iba a 56. Te sacamos en este, iba a 58. Y yo, bueno, pero dice 60. No, a partir de acá dice 50. No me iban a juzgar por lo bueno que he manejado, me iban a juzgar por las multas, por la infracción que tuve. Ahora, cuando vamos a enfrentar a nuestro Dios, ¿por qué piensa usted que Dios nos va a juzgar? ¿Por lo bueno o por lo malo? Si hicimos algo bueno no tenemos de qué tener problemas. Pero si hicimos algo malo, como dice la palabra de Dios, su ley, quebrantar su ley, entonces somos culpables. Culpables, dice la Biblia, de juicio. Y por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces uno debe reconocer que es pecador delante de Dios. Y la paga, dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero siempre se predica en esta iglesia del pecado y de la muerte y del juicio. Sí, porque es lo que dice la Biblia.
¿Para qué vamos a predicar otra cosa que no dice la Biblia? Cuando miramos atentamente la palabra de Dios nos dice de que todos hemos pecado. Usted y yo. Y que la paga de ese pecado dice que es la muerte. Dice Dios, no lo digo yo. Pero no es un Dios de amor y de bondad y de misericordia. Sí, y es un Dios de juicio que castiga el pecado donde sea que lo encuentre. Y la pregunta es, ¿has aceptado a Cristo como tu único Salvador? El único, el cual Dios va a aceptar el pago por nuestros pecados. Un día a los 15 años fui a Cristo a buscar salvación, porque entendí que si Dios me juzgaba por mis pecados, estaba frito. Si Dios me juzgaba por mis pecados, no iba a condenación, no a salvación. Y Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Gracia qué es? Por un favor, un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Hay algo que hacer? Solamente creer. ¿En qué? En la obra que Cristo ya hizo en la cruz. Y hoy celebramos y estamos contentos de que el Señor ha resucitado. O sea que tenemos un Salvador vivo, que te ama, que dio su vida. Él entregó su vida. Nadie podía quitarle la vida a Dios. Él solo entregó su vida para ser crucificado y muerto en la cruz. Y Él solo también pudo tomar su vida y volver a la vida. Y porque tenemos un Salvador vivo, es por eso que nosotros podemos tener vida y seguridad de tener vida eterna, para ser coherederos con Cristo, coherederos. ¿Por qué? Porque te ama. Y dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Qué es ese regalo? La salvación. No por obras. No hay nada que puedas hacer. ¿Querés portarte bien y encarar un juicio delante de Dios? A ver si te pone la balanza cuánto más bien hiciste y cuánto mal, a ver si la balanza pesa más por lo bueno. Vas a ser hallado culpable. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ya lo está diciendo en su palabra. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para dar salvación. Pero no solamente por eso. En los planes eternos que Dios tiene, podemos ir leyendo la Biblia. Usted puede tener una lectura de la Biblia y mirar atentamente que Dios desde el principio ya estableció de que iba a venir un Salvador, de que iba a haber derramamiento de sangre, de que iba a haber un Cordero de Dios enviado, de que iba a haber un Cordero. En Isaías 53 dice que Él era el Rey, iba a ser uno que iba a venir a reinar, el Mesías, el enviado de Dios. Pero antes de reinar, iba a padecer muerte, iba a sufrir, iba a ser maltratado, iba a cargar y a llevar nuestros pecados. ¿Saben qué? Todos tus pecados, los de ustedes, los míos, fueron cargados, ¿sí? Como si fuera una super mochila que llevó el Señor Jesucristo y la clavó en la cruz, derramando su sangre por usted y por mí. Y ese es el único pago que Dios va a aceptar. Pero en los planes eternos de Dios, si uno puede mirar atentamente en su palabra, no termina con la muerte de Cristo, no termina con la resurrección de Cristo. Cristo viene a reinar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día todavía lo que estamos esperando es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted está esperando la venida del Señor? Qué bueno es tener esperanza de que hay algo mucho mejor que cualquier gobierno, mucho mejor que cualquier economía, mucho mejor que los dolores y cosas que pasamos en esta vida. Hay algo muchísimo mejor, que es la eternidad con nuestro Dios. Y es lo que estamos esperando. Y esos planes son los planes de Dios, que son planes eternos. Dios ya lo estableció, ya lo hizo así porque Él quiso. Y dentro de esos planes Él quiere incluirnos a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Y saben de qué manera nos incluye? Cuando estamos en Cristo.
Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios hace nuevas cosas en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Juan capítulo 1, versículo 12. Fíjense lo que dice, estamos en Lucas. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Fíjense cuál amor Él nos ha dado a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando miramos el libro de Lucas, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, murió, resucitó en ese tercer día, había mucha tristeza en los discípulos. Había mucho dolor en los discípulos. Había mucha incertidumbre en sus seguidores. Y la pregunta es, ¿por qué? Si Dios ya el Señor Jesucristo les había anunciado lo próximo que debían hacer. Lo próximo que debían hacer ya había sido dado las instrucciones por el Señor. Ya el mismo Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos, miren, es necesario que yo vaya a la cruz. Miren, es necesario que yo padezca, es necesario que yo sufra, es necesario que muera, pero después de que resucite, y lo pueden ver a través de los evangelios, cómo el Señor Jesucristo les da de su palabra, les da de sus instrucciones. La pregunta es, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué resucitó? ¿Cuál es el propósito? Porque no solamente para darnos vida eterna, no queda solamente ahí, porque los planes de Dios siguen avanzando, siguen adelante. Y la pregunta es si usted está entendiendo los planes de Dios, porque los discípulos no estaban entendiendo todo lo que Dios estaba desarrollando a través de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Cuando miramos atentamente, fíjense en Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice, y he aquí, el mismo día, dos de ellos, dos discípulos del Señor, dice, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido, ¿qué? De la muerte, de la sepultura, y también habían escuchado algo de la resurrección porque era el día que el Señor resucitó. Y dice, y sucedió que mientras conversaban estos seguidores de Cristo estaban conversando y discutiendo, ya estaban empezando a echar chispas. Y discutiendo entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. ¿Saben cuál era la realidad? Que estos dos discípulos habían tirado la toalla, ya se estaban apartando, no habían escuchado las instrucciones del Señor. Porque fíjense lo que dice, les voy a pedir a Leandro que me lea Mateo 26, del versículo 30 al 32. Mateo capítulo 26, versículo 30 al 32. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Cuáles eran las próximas instrucciones? Esto estaba hablando de la última cena, en el momento donde próximamente al Señor lo iban a prender y lo iban a llevar a juicio. Juicios injustos, donde no encontraron nada por qué culparle, y ahí se efectúa este dicho, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En la misma Pascua judía, el Cordero debía ser una oveja, un cordero macho, de 1 año, adulto,
sin mancha, sin quebradura en sus huesos. Y cuando había sido examinado varios días y estaba todo bien, era aprobado, ¿para qué? Para ser sacrificado. Y el Señor Jesucristo pasó por estos juicios, pero les está diciendo a estos seguidores suyos, a sus discípulos, oigan, es necesario que yo padezca, es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que sea maltratado. Todo esto es necesario y ser muerto. Pero cuando resucite, les está diciendo lo que va a pasar o no. Pero cuando resucite, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Yo los voy a guiar cuando resucite. Hay otro pasaje más paralelo, que está en el libro de Marcos, pero vamos a leer Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 31. Lucas 18, 31 al 33. Dice así: y tomando a los 12, les dijo, he aquí, subimos ¿a dónde? A Jerusalén. Iban camino a Jerusalén. Y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea que hay profecías que debían ser cumplidas en Jesucristo. Los planes de Dios se estaban cumpliendo en Jesucristo. Porque será entregado a los gentiles y será escarnecido e injuriado y escupido. Y después que le hubieren azotado, le matarán. ¿Qué le van a hacer? Le matarán. Mas al tercer día, ¿qué va a hacer? Señor Jesucristo, unos capítulos antes le está diciendo lo que va a pasar. En varios capítulos antes, ya desde Mateo capítulo 16, cuando comenzó la iglesia, ya les está anunciando, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera en la cruz. Y por varios pasajes el Señor les está diciendo, en uno de esos pasajes es Pedro que le dice, no, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo algunos planes propios. ¿Cuáles planes? ¿Qué era lo que estaban pensando estos hombres que estaban siguiendo a Dios? Fíjense en el capítulo 24. El propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros no es solamente que seamos salvos. Es importante que cada uno de nosotros recibamos a Cristo como nuestro único Salvador. Pero los planes eternos de Dios para cada uno de nosotros es que seamos testigos de las cosas que acontecieron. Que seamos testigos de las cosas que acontecieron con el Señor. No es solamente recibir, no es solamente creer y recibir al Señor, sino ser testigos de aquellas cosas que pasaron. Y los discípulos estos, en vez de estar esperando a la resurrección y a que el Señor les guiara, se fueron. ¿Por qué estaban caminando de Emaús? ¿Quién les dijo que se fueran? Y todos podemos decir, ¡ay, qué pecadores! ¡Ay, qué bruto! Póngale 0, podríamos decirle, ¿no? Pero nosotros a veces no hacemos lo que nos place la gana. Y tomamos decisiones. ¿Y después cómo nos va? Porque estos estaban no solamente conversando de estas cosas, sino ya estaban discutiendo. Ya estaban chispeando entre los dos. Fíjense lo que dice el versículo 16, capítulo 24, versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen a quién, al Señor Jesucristo. Y les dijo el Señor Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Qué cosas están hablando ustedes, muchachos? Pero fíjense la otra pregunta. ¿Qué les dice? ¿Qué pláticas son estas? Mientras camináis, ¿y estáis? Pregunto.
porque estaban tristes. Y el mismo texto nos lo explica. No tenemos que inventar algo porque estaban tristes. Fíjense. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú solo un forastero en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ha habido una revolución, han acontecido muchas cosas y no sabés qué es lo que pasó. Y el Señor les da soga, ¿no? A ver qué van a hacer. Les dice, entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ahí empezaron a soltar la sopa, ¿no? Y ellos, le dijeron que Jesús Nazareno fue, ya está hablando en tiempo pasado, ¿no? Que Jesús Nazareno fue varón profeta, poderoso en obras. ¿Lo reconocieron como poderoso en obras? Sí, pero fue un varón profeta. No dijeron el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, sino que fue un profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales de los sacerdotes y nuestros magistrados le entregaron a condenación de muerte, y le crucificaron. Todas estas cosas las habían visto, las habían presenciado. Pero fíjense, ¿sí? Cuando hay un pero, a veces es un pecado. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era ¿quién? El que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a ser un libertador para Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba bajo el gobierno de Roma. No era un pueblo libre. Estaban bajo el gobierno de Roma. ¿Y qué era lo que estaban esperando? Al Mesías, que está profetizado en la palabra de Dios. Sí, está profetizado que iba a venir el Mesías a reinar, pero antes de reinar debía padecer. Pero ellos esperaban al libertador. No entendieron los planes de Dios. Todavía no lo están entendiendo. Pero la pregunta es, ¿usted entiende a qué vino Cristo a este mundo? Vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros. A buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no retarda su promesa para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que cada uno pueda recibir a Cristo como su único Salvador. Pero no termina ahí, porque si no, ¿para qué una iglesia? ¿Para qué congregarnos? ¿Para qué estar involucrados en estos planes de Dios? No termina ahí, sino para que seamos testigos de estas cosas que han acontecido. Cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios, los planes que Dios tiene para nosotros. Y mire lo que dice en este pasaje, cuando el Señor les está hablando, dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. Versículo 22. Aunque también, ¿sí? Nosotros esperábamos esto. Aunque también unas mujeres de entre nosotros nos han asombrado. ¡Wow! Porque fueron no fueron los hombres, los hombres, bien hombres. Fueron mujeres en el momento que era el tercer día de la resurrección. Los hombres estaban todos escondidos, con miedo, llorando y mal por todo lo que había acontecido. Pero ¿quiénes fueron a ver al Señor para ungirle y demás el tercer día? Mujeres. Qué valientes que son las mujeres. Y cuando miramos atentamente la palabra de Dios, dice, y también hemos escuchado que algunas mujeres
de entre nosotros que, dice, nos han asombrado, las cuales antes del amanecer fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Nos han asombrado, pero no es suficiente. La verdad que, qué bueno que el Señor resucitó. Allá ustedes, y yo me voy con mi tristeza y mis angustias y mis mal día para otro lado. Porque no le creo, porque no me es suficiente. Los judíos piden señales y los griegos sabiduría. A ver qué más hay para poder creerle. El Señor resucitó. ¿Y qué más hay? No hay más. Está la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. De tal manera que a muchas personas que se les ha hablado la palabra de Dios y se les ha testificado en el nombre del Señor y mostrado con la palabra, con su palabra, para que reciban a Cristo como su Salvador, dice, entiendo, pero algunos no lo dicen, otros sí, no es suficiente. En realidad no lo están creyendo. Y dice este pasaje, nos han asombrado. La verdad que me ha asombrado lo que has dicho, lo que te ha pasado, pero no es para mí. La verdad es que estaba mirando en este momento, dice, nosotros esperábamos. ¿Cuál es su expectativa en cuanto a Dios? ¿Qué espera usted de Dios? Que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios esté siempre conmigo y que sea el genio de la lámpara con 1000 deseos, no con 3, con miles. Y que siempre esté cumpliendo todos mis deseos. Como un niño caprichoso en el súper, ¿no? ¿Los vieron a esos? ¿O no? ¿O yo solamente presto atención en el súper? Qué malcriados que son algunos. Y se tiran al piso y... A ver, ¿qué querés? ¡Comprame la galletita! Entonces, y yo se la haría tragar con paquete y todo. Y se lo dan. Y le dan, y le dan, y le dan, y le dan, y están criando un malcriado. Dios no es uno que cría a sus hijos y los malcría. Dios tiene sus planes. Y Dios va a seguir adelante con sus planes. Y está esperando que cada uno de nosotros recibamos a Cristo como nuestro Salvador. Y realmente querramos hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Querramos de todo corazón glorificarle, amarle, ser agradecidos con la salvación tan grande que Él nos ha dado. Y esa es una decisión propia, Dios no nos obliga. Pero ¿por qué vendrías a una iglesia? ¿Por qué serías parte de una iglesia? Sino para alabar y honrar y glorificar a tu Dios. ¿Por qué estarías dispuesto a prepararte para hablarle a otro de la palabra de Dios? Y poder contarle a tu familia de la palabra de Dios, del Evangelio, por amor y gloria a Dios, para que conozcan y se arrepientan y ser testigos fieles de estas cosas. Estos que caminaban en Emaús se estaban alejando de los planes de Dios, ¿sí? Pensando que el rey que venía, nos mataron al rey. ¿Por qué están tristes? Y porque nos mataron al conquistador. Nos mataron al rey, a quien nosotros pensábamos que iba a reinar. Le voy a pedir a Leandro que me lea Hechos capítulo 1, versículo 8. Cómo los judíos todavía estaban esperando a uno que reinara, a uno que los liberara y que ellos podrían volver a ser una nación grande. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bien, porque les dice, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, sus discípulos le preguntaron al Señor Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eran cabezones esto. ¿Y el reino para cuándo? Versículo 7, y él les dijo,
no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les importa cuándo es el tiempo de Dios. A ustedes les importa lo que yo quiero hacer en este tiempo, con ustedes. Y por eso les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Dice, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la voluntad perfecta de Dios. No solo que recibamos la salvación, eso es gratis, pero que le sirvamos siendo testigos de las cosas que han acontecido. El Señor ha resucitado. Tenemos un Salvador vivo y hay un montón de gente que se muere y se va a ir al infierno si no le llevamos el mensaje del Evangelio. Y cuando miramos atentamente la palabra de Dios, encontramos también, estos estaban afligidos, estaban tristes, estaban apartándose del grupo de los discípulos porque tenían otras pretensiones de parte de Dios. Tenían otros pensamientos, tenían otras ideas. Y el Señor ahí al lado para mostrarles la verdad a través de la palabra de Dios. Porque mostrándoles, fíjense lo que les dice el Señor Jesucristo en el versículo 25. Entonces, después de que ellos dijeron todo lo que tenían que decir y mostraron su corazón al Señor, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. ¿Cómo está tu corazón para creer? ¿Cómo está tu corazón para creer a la palabra de Dios? No a mí. Cuando yo enseño y predico algo, fíjense si estas cosas vienen de la palabra de Dios. Si lo dice, entonces tengo autoridad. Si no lo dice y viene por mi cuenta, entonces no tengo autoridad. Pero el Señor Jesucristo les está diciendo, oh insensatos y tardos para creer. Insensatos pensando otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Es una tontería, es una insensatez. Pensar de otra manera. Pensar que la obra de Dios es de otra manera, que no es la que está escrita en su palabra. Pensar que no, Dios me tiene que bendecir y tiene que estar conmigo y tiene que estar acá conmigo haciendo todo lo que yo quiero. Es una insensatez. Sino que hemos sido libres del pecado para servir a un Dios vivo. Y cuando miramos, dice tardos de corazón para creer. ¿Tardos qué es? Está llegando tarde. Está llegando pasado de hora. ¿Cuántas veces les dije? ¿Cuántas veces les enseñé? Lea Juan capítulo 13 al 17. Cuánto amor el Señor les mostró a sus discípulos antes de ir a la cruz, diciendo que estos cabezones estaban ahí codiándose a ver quién iba a ser el mayor. Y el Señor se levantó de la mesa, tomó un lebrillo, le cargó agua, se ciñó la toalla y comenzó a lavar a los patas sucias los pies uno por uno, tomando el rol de un siervo cuando era el Señor de señores y Rey de reyes, mostrando la actitud que los seguidores de Cristo deberían tener. Y cuando miramos atentamente en este pasaje, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, el Señor Jesucristo nunca habló algo aparte de lo que decía la palabra de Dios. Y dice tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Y fíjense lo que nos muestra también el versículo 44, 24, 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, ¿sí? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el versículo 48 es el que realmente también nos importa. Y vosotros, ¿sí? El Señor te está diciendo a ti y a mí. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Es la voluntad de Dios que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Lo está diciendo el versículo 47. Lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted quiere la presencia de Dios? Usted debe ser un testigo fiel de Cristo. Estos que iban camino a Maús se estaban apartando. Luego volvieron y volvieron con un corazón enardecido. ¿Por qué? Porque entendieron cuál era el propósito de Dios. Entendieron que el Señor había resucitado. Comprendieron que realmente el propósito de ellos no era esperar el reino y que se había muerto el rey. No, era que habían muerto para salvarnos y ser nosotros testigos de estas cosas. Para que el mundo se salve. Para que el mundo conozca a Cristo como su Salvador y puedan glorificarle a Dios. Cuando miramos entonces la palabra de Dios, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Mi pregunta es, ¿cuál es tu enfoque en esta noche? ¿Estás en medio de discusiones? ¿En medio de problemas? ¿En medio de luchas? ¿Estás en medio de controversia con lo que dice la palabra de Dios? ¿Tenés un pensamiento distinto a lo que dice la Biblia? Pedile a Dios que te dé entendimiento. El Señor les dio entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras, para que pudieran acercarse de veras a Dios, entendiendo cuál era el propósito de Dios para ellos. Y este es un propósito para cada uno de nosotros, que seamos testigos de la resurrección del Señor. Mi pregunta es, ¿quién de ustedes tomará esa decisión hoy? Es una decisión, ¿sí? La salvación no está en juego, sino que es una decisión de servir a Dios de todo corazón. Para ser salvo es gratis. No hay que pagar nada, no hay que bautizarse, no hay que ser fiel a la iglesia. Dios salva gratuitamente a cada uno que cree y se arrepiente. Pero para ser un siervo de Dios debemos hacer las cosas que nuestro Señor nos pide. Ser testigos fieles de aquellas cosas que han acontecido. El Señor ha resucitado. ¿Estás dispuesta a compartir el Evangelio? Si es así, te voy a pedir entonces que cerremos los ojos. Vamos a tener un tiempito de invitación. Nadie esté mirando. Amado Padre, te doy las gracias.